Los belenes navideños se pueden ambientar de diversas maneras, con mayor o menor realismo, pero no cabe duda que las figuras son su alma y fundamento. En la ciudad de Pamplona, el taller artesanal de Creaciones Tula produce estas bellas representaciones de los personajes navideños. Y aquí pues trabajamos 3 personas todo el año con el único tema relacionado con el Belén. Es decir, prácticamente todo lo que hacemos son figuras de Belén. Empezamos hace 8 años, en el año 2000, aquí en Pamplona hubo un congreso internacional de belenes, de belenismo, y con motivo de ese congreso pues hicimos nuestra presentación como taller artesano. Y desde entonces, pues bueno, ya llevamos esos 8 años y espero que llevemos muchísimos más. Bueno, pues comenzaríamos con la materia básica, que es el barro. Entonces siempre tenemos que partir de un diseño que ya puede ser un diseño nuestro o un diseño, pues en este caso, de un cliente en concreto. Y aquí tendríamos pues esta figura que representa a un pastor de la serie de figuras aragonesas. Entonces hay que tener claro, lo primero, el tamaño al que se va a hacer. En este caso sería una figura de 16 centímetros. Entonces, en función de ese tamaño, pues ya la primera parte sería marcar las proporciones y la pose de la figura. Entonces eso partimos con un trozo de barro que le damos la forma de un churro, hasta llegar a la altura más o menos aproximada que va a tener la figura. Entonces lo primero que haríamos sería separar las piernas, marcando ya pues hasta donde llegan, dentro ya de esa altura de 16 centímetros. Entonces ya separaríamos las piernas, y aunque ya no tenga aún la pose definitiva, pero bueno, nos sirve ya para tener una primera intención. Bueno, entonces ahora ya, una vez que hemos separado las piernas, vamos marcando la pose en este caso de una figura que va a estar en movimiento, va caminando, y sacamos lo que sería la cabeza del mismo churro inicial, pues simplemente apretando. Entonces ya con la cabeza, ya veis que tampoco está trabajada, simplemente es un bolo, pues sí que podríamos ir añadiendo los brazos. Los brazos sí que normalmente se añaden, no se sacan del churro, sino que se van añadiendo. Entonces, en este caso también hay que fijarse, también serían unos churros más pequeños que el primero y se pegan al barro inicial. Tendríamos ya que definir la pose y dejarla ya quieta, ¿no? O sea, el barro tiene un tiempo de modelado, tampoco se puede estar mucho tiempo haciendo lo mismo, siempre te va pidiendo, conforme se va secando, te va pidiendo que le hagas cosas diferentes, ¿no? Entonces, la pose de la cabeza es importante porque tiene que ir apoyada con lo que es el cuerpo del cordero, entonces vamos a darle un sentido un poquito ladeado, y la espalda vamos a ponerla de tal forma como que le cuesta un poco, como que le pesa el cordero, que tiene un cierto peso y aparte va caminando, entonces eso hay que ir marcando también en este momento. Normalmente en el taller diseñamos lo que son las figuras orientales o hebreas, o sea, las figuras clásicas del Belén. Y lo que son figuras regionales, por ejemplo, estas que estamos haciendo son para la Asociación Amigos del Belén de Zaragoza. Entonces ya son sus propios diseños, que además los tienen muy bien documentados y nos mandan siempre una colección de fotografías y de textos pues importante. Y ya en este momento pues ya seguimos añadiendo, ahora sí que hay que añadir barro para crear volúmenes que no teníamos en un principio, pues como es en este caso el zurrón, que va aquí en un lateral, parte de la camisa, esos son ya añadidos, pero claro, del churro inicial no se puede sacar toda la figura, siempre hay que añadir algo. Entonces esto ya es sobre una pose, sobre una estructura mínima, es ir añadiendo, sin mucho detalle, pero sí que ya se vayan distinguiendo pues las diferentes cosas, ¿no? Bien, en esta parte ya final del modelado, pues marcamos los últimos detalles, como puede ser los pies, las alpargatas, la suela de la alpargata, últimas arrugas o pliegues en algunos sitios que no estén marcados. En la cara ya terminaríamos pues con lo que pueda ser pues la barba, incluso alguna arruguita en los ojos, depende, claro, de cómo sea la figura, ¿no? Y con eso ya prácticamente terminaríamos el modelado del original.
Esta figura en concreto, pues una vez que ya está terminada, pasaríamos a hacer el molde. Entonces aquí hay un detalle interesante. Como veis, por ejemplo, en el cordero le falta una oreja, y es que esta oreja, el molde iría aparte, entonces solamente dejaríamos una marca de donde luego tiene que ir puesta la oreja, y haríamos por un lado el molde de esta figura y por otro lado el molde de la orejita del cordero, ¿eh? Otras figuras, que son las que se denominan figuras a palillo, pues esas figuras terminaríamos con lo que es el proceso de modelado y directamente irían a la cocción y luego a la pintura, no hay molde. Son lo que se denominan piezas únicas. Entonces esas piezas pues el cliente las encarga bajo unas especificaciones en concreto y unos detalles y una serie de elementos, y eso ya se plasma en el barro, se modela, se seca y luego ya cocción y pintura, ¿eh? Pero sin molde de por medio. Entonces pueden ser, en este caso pues tendríamos solamente eso, pero hay figuras que igual para componer la figura necesitamos 7, incluso 8 moldes. Bueno, voy a vaciar una figura de molde que consta de 5 partes. Entonces, la técnica utilizada es la técnica del apretón, que consiste en coger barro, lo estiramos así un poco y se va estirando por toda la pieza. Se quita lo más que se pueda, o sea, se enrasa con el molde, siempre sobra algo, pero bueno. Entonces está una parte y ahora en la otra hacemos lo mismo. Una vez que tenemos las 2 partes del molde rellenas con el barro, utilizamos esto que se llama barbotina, que es barro disuelto en agua. Entonces esto es lo que es como si fuese un pegamento de barro fresco. Entonces se le da así a una parte, entonces ya se juntan las dos y ahora hacemos lo que se dice el apretón, que se va apretando el molde y le vamos quitando piezas para quitarle el barro que sobra, porque si no le quitas esto al final se quedaría una pieza mucho más ancha que de la original. Y así se hace todas las veces que haga falta hasta que no tenga barro de sobra. O sea, ya más o menos cuando se hacen muchas piezas calculas un poco mejor la cantidad de barro que hay que meter. Y así más o menos estaría terminada la pieza. Aunque le sobra un poco, pero bueno, luego ya... Siempre hay que limpiar el barro que queda por el molde, porque si no, al final se iría acumulando y no se podría cerrar bien el molde. Haríamos lo siguiente con otra pieza, lo mismo, hasta rellenar así las 5 partes del molde. Bueno, ya esta es la última pieza que forma parte de esta figura. Entonces ahora ya cada pieza que tenemos la tenemos que retocar una a una, quitándole bien todo lo que le sobra, y siempre la afinamos también con un poco de agua para suavizar todas las líneas un poco. Bueno, pues a la hora de meter el barro en el molde tenemos que tener cuidado de que no se nos quede ninguna burbuja de aire, porque si no luego al cocerla en el horno reventaría y la figura no nos serviría para nada, o sea, todo el trabajo que hemos hecho no serviría para nada. Una vez que tenemos todas las piezas ya sacadas del molde y retocadas, entonces hay que montar la figura. Esta figura va montada sobre una banqueta que no está hecha de molde, sino que se hace una a una, estirando barro y cortando las piezas, y sobre una peana. Entonces, empezamos por la pieza que es el tronco y va a ir colocada aquí, se calcula un poco, entonces se raya un poco para que la barbotina agarre bien y pegamos con lo mismo que hemos ido pegando las piezas del molde.
Bueno, entonces ya la figura ya está terminada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dejarla secar para poderla meter al horno a cocer. Entonces el tiempo de secado depende también mucho del tiempo atmosférico, porque cuando hay mucha humedad le cuesta mucho más y entonces es hasta que pierde el barro la humedad. Una vez que está el barro ya seco, se mete al horno y la figura ya está lista para pintar. Bueno, pues la última parte antes ya de lo que sería la pintura sería la cocción. Entonces se hace en un horno, en este caso eléctrico, las piezas se introducen en él una vez que están totalmente secas, y la cocción dura 9 horas hasta alcanzar la temperatura de 960 grados. El último paso ya es pintar la figura. Pintura acrílica al agua. El color carne pues lo sacamos haciendo mezclas de colores. O sea, no es un color que lo compremos ya hecho, sino que lo hacemos nosotros. Bueno, estos que son del Belén aragonés, ya con toda la información que nos dan, pues ya vienen, nos dicen los colores que quieren y cómo tiene que ser, pero las otras nosotros las decidimos. Bueno, estas figuras llevan muchos detalles porque como es los trajes regionales de Aragón, pues sobre todo lo que son las mujeres llevan muchos mantones con dibujos, con flores. Y bueno, los pañuelos también tienen un poco más de trabajo. Y con esto ya la figura está terminada para colocarla en el Belén. Nuestra colección de figuras de serie, que son las que se pueden reproducir con moldes y tal, y luego salen diferentes copias, tenemos como dos líneas. Una sería la figura hebrea o figura oriental, que es la típica figura pues, con túnicas y turbantes y esas cosas. Y luego está la figura ya que denominamos regional. Entonces en la figura regional pues sí que tenemos figuras aragonesas, catalanas, vascas, andaluzas, castellanas, más representativo de lo que es España. Ana e Ignacio se han propuesto mantener su taller de forma artesanal, garantizando la calidad y el esmero personal en cada proyecto que realizan y aportando su estilo propio a un mundo tan extenso como es el de las figuras de Belén.